Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo a qué hora nos escuches. Lo primero, darte la bienvenida al programa Un día cada vez. Pequeñas conversaciones para grandes presentes. Estamos en la Radio Universitaria de León y bueno, nos puedes encontrar en Spotify, iVoox y nuestro canal de YouTube. Buenos días, Paula. Buenos días, Carmen, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿tú qué tal todo? Bueno, ha habido días mejores, Ah, pero ilusionada de estar aquí un día más contigo. qué bueno. Está muy bien eso, porque tampoco tenemos que ser perfectas todos los días, ¿no? Ni que todos los días sean perfectos. No, eso es imposible. ¿A que sí? Claro. Eso es imposible. Eso ya lo tenemos asumido, que no puede ser, ¿no? Así que, bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que, bueno, y nos influye mucho a todos, ¿no? Y la pregunta es, ¿el descanso es compatible con la autoexigencia? ¿Tú qué Yo crees, creo que Paula? más que ser compatible, es necesario que sean compatibles, Sí, ¿no? porque si no, petas. Claro. Bueno, también puede ser que te dediques al descanso y que no seas nada de exigente Ya. y que entonces conviertas todo en descanso, ¿no? No, eso tampoco lo queremos. No, 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 no. Yo al menos yo no lo puedo concebir así. Yo sería claro, más del otro extremo, de que las personas que les cuesta parar, que les cuesta descansar. claro. Bueno, quizá podemos a lo mejor a veces sentir culpa. Es decir, tener asociado el descanso con esa culpabilidad de no estoy siendo productiva, no estoy haciendo todo lo que puedo. ¿Qué te parece? Que va mucho con la persona y pienso también que depende mucho de la trayectoria que hayas tenido. En Ujú, mi caso, por ejemplo, es algo que he aprendido de 2 años para acá, pero a mí antes descansar me parecía, de hecho, hasta hace 2 años, año y medio, dormir me parecía perder el tiempo. Es como, tengo que dormir porque tengo que dormir, ujú, pero si pudiese hacer algo para no dormir y poder aprovechar más aún el tiempo y ujú, el día, lo haría. De hecho, ujú. yo soy una persona anti-siestas. Si me he hecho unas siestas porque me estoy muriendo, como quien Ujú, dice. Pero luego he aprendido la importancia del descanso ujú, y que el cuerpo necesita parar, la mente necesita parar y de esa manera todo va a salir mucho más rodado. Pero ujú. claro, te tienes que dar cuenta. Bueno, creo que influye mucho en esta sociedad en la que vivimos que tenemos que hacer eso, ser como muy productivos, ¿no? Y aprovechar muchísimo el tiempo y casi ir corriendo de un sitio a otro y sacar hasta tiempo para ir corriendo. O sea, todo es como muy rápido, ¿no? Con mucha prisa. Sí, vamos con mucha prisa. Yo no sé de dónde nos viene eso, porque yo soy la primera que me lo noto. O sea, a mí me pasa todavía de decir, jolín, me pongo 1000 cosas al día y si puedo hacer 1001, hago 1001 Ujú. y me cuesta parar. Digamos que ese descanso para mí tiene que estar como planificado dentro de mi día para Fíjate, respetármelo. claro. Ujú, Si no, a mí me cuesta el decir, va, pues ahora no hago nada. Siempre tengo, o tengo la sensación de tener siempre, una lista tan grande de cosas que hacer ujú. que, que me cuesta parar. Parar. Sin embargo, si me lo pongo como objetivo, por ejemplo, hoy, cuando llegue a casa a las 9, después de cenar, me voy a poner a hacer mi puzzle. Y yo ahí tengo planeado ya ese descanso. Ujú. Si no lo tengo planeado, No olvídate de que yo puedes, a esa ¿eh? hora me ponga a hacer algo que Claro. para mí es ocio. O Claro, sea, pero fíjate qué curioso, porque resulta que si tenemos un poco de tiempo libre, por decirlo de alguna forma, siempre se nos ocurren cosas que hacer, pero por el contrario, no se nos ocurre el descansar. ya. O sea, es que está como, yo creo que tiene que ver, en cierto modo, por nuestra educación, quizá, ¿no? Sí, yo creo que También, por el pasado que cada uno haya tenido. claro, y esas exigencias, ¿no? Que también se nos demandaba, o ser productiva, y sobre todo si eres responsable, o sea, yo creo que también si eres responsable es que tienes que sacar mucho provecho al tiempo, ¿no? Sí, y también yo pienso que viene mucho por donde tú dices del cómo hayas sido de pequeña, del Mm, pasado, de las creencias que tengas desde tiempo atrás. ujú. Claro, yo sabes que sobre algunas veces bueno, que se pueden llegar a tener incluso pensamientos intrusivos. Sí, 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 sí. Bueno, me vas a perdonar porque es que hemos tenido aquí un problema técnico y me he distraído un momento. Me gustaría volver al hilo de la conversación porque es que no, No te preocupes, te no, no, fuiste. no. Sí, me fui completamente. No, no pasa nada. Solo Nada, estamos teniendo problemas técnicos. no pasa nada. Bueno, y además es que esto es lo normal, ¿no? También quiero decir que, o sea, que pueden pasar estas cosas, que somos todos humanos y que está muy bien adaptarnos a las circunstancias según vienen. Pero eso cuando eres autoexigente y encima no has descansado, que yo te Ah, he ya, contado antes que vengo de dormir hoy 4 horas. casi nada, claro.
claro, Sí, sí. sí, pero perdona, quiero retomar el tema con el que estábamos. No, estábamos hablando si esto de la exigencia podía venir por la educación, o sea, por cómo hemos vivido desde pequeñas y demás, ¿no? Sí, yo pienso absolutamente Claro. que sí, porque, por ejemplo, en mi Mm, caso, yo sé que viene de la gimnasia rítmica. Yo hice ujú, gimnasia rítmica durante 10, 11 años a un nivel de entrenamiento alto de 15, 20 horas semanales de entrenamiento. Y claro, para mí era como mi mayor hobby, mi mayor pasión era la gimnasia rítmica. Si mis notas, por ejemplo, bajaban, lo primero que se iba a ir fuera era la gimnasia rítmica. Entonces yo me ujú, tenía que organizar de manera que tenía que sacar buenas notas, hacer los deberes, entrenar 3 horas más o menos por tarde y tal, y llevarlo todo. Entonces, claro. ¿cómo no voy a ser autoexigente ahora si Ujú, no conozco otro patrón? claro. De hecho, yo el año que dejé la gimnasia por el bachillerato, ese año yo aprovechaba exactamente el mismo tiempo que venía aprovechando años atrás, de Ujú, 7 a 9 de la noche. El resto de la tarde para mí era como, sí, estaba en la biblioteca delante del libro, pero... ujú, Entonces a mí, por ejemplo, me viene de ahí esa autoexigencia. Y claro, el dormir era quitarme horas de hacer otras cosas que tenía que hacer. claro, claro. Sí, bueno, sabemos que es importantísimo el descanso, o sea, porque es que realmente, eh, por ejemplo, tú hoy no estás igual después de unas horas de sueño, o sea, cuando duermes unas horas que duermes otras, ¿no? O sea, quiero decir que es importantísimo. Y yo creo que también para poder disfrutar de lo que es el día a día, o sea, tenemos que tener esos periodos de descanso porque es un poco el autocuidado. Sí, a mí me gustaría preguntarte Ah, cómo gestionas tú esos descansos. ¿Cómo, cómo te pones esos descansos? O sea, ¿te levantas por la mañana y dices, hoy voy a descansar? ¿O simplemente lo fluyes? ¿O cómo lo haces? pues es que no sé, tendría que pensarlo un poco, pero claro, ninguno de mis días es igual que el anterior. Claro, Entonces, claro, depende muchísimo, pues, de la agenda que pueda tener y voy es que es fluir. Es decir, pues, a lo mejor sí puedo tener un poco de tiempo, que lo tengo, claro. Lo que suelo elegir es, pues, si lo dedico a leer, si lo dedico simplemente a estar conmigo misma, que me encanta. No tengo, o sea, no puedo decir: "Mañana voy a dedicar tanto tiempo a, no sé, a descansar", no, porque habitualmente forma parte de mi día. claro, o O sea, sea, lo tengo totalmente integrado. claro, o sea, tú te permites tener ese tiempo de Mm, descanso, mm, que es un trabajo interior increíble, porque es el permitirse decir, vale, estoy parando porque mi persona necesita parar mm, y es una parte del día que también mm. tengo que... Qué bueno, tía. Claro, pero porque durante muchos años fue corriendo y exprimiendo hasta el último segundo. O Sí, sea, es sí, que sí. claro, o sea, me faltaba tiempo. Recuerdo que una frase de mi madre es, los días para ti tendrían que tener 18 horas, porque no Fíjate. me daba el tiempo, o sea, siempre estaba haciendo cosas, siempre de un lado para otro, hasta que me di cuenta que, claro, que eso se alejaba bastante de tener una vida plena, Ya. desde mi punto de vista, Sí, sí. porque, claro, si no al final, sobre todo además vives mucho hacia afuera, cuando vas con tantas prisas y tratas de ser eso, pues como exigente contigo y es un poco también de cara a los demás, ¿no? Que los demás también te vean que eres productiva, que puedes estar para todos, que si alguien te llama sales corriendo. Esa era un poco mi vida. Fíjate. Hasta que decidí que, no sé, pero de una forma también, no, no es que me sentara un día y dijese, hoy va a cambiar ya todo, Ya. pero sí, paso a paso, o sea, poco a poco sí que me fui dando cuenta de decir, bueno, pues si tengo este rato lo voy a aprovechar. Y Claro. luego, pues claro, luego sí que es verdad que lo puedes aprovechar de una forma o de otra. Hay cosas que me parecen una pérdida de tiempo. O sea, quiero decir, dentro de tener ese tiempo libre, Hmm. pues, no sé, me gusta muchísimo leer y me parece muy productivo, o incluso estar conmigo, mis reflexiones y mis pensamientos, sin necesidad de tener que coger el móvil o todas estas distracciones que hay ahora mismo, ¿no? Claro. Bueno, la televisión ni loca, pero vamos, quiero decir que... Sí, Entonces luego te fíjate. acostumbras. Es que al final yo creo que todos los seres humanos es a lo que te habitúas Sí, y sí. terminas normalizando o integrando pues cosas que en principio te parecían, pero ¿cómo podía yo antes? Claro, Ya, te sí, sorprende. sí, sí. Y ahora es todo lo contrario. Sí, y me gusta mucho lo que has dicho de que, por ejemplo, para ti el descanso es pararte a pensar en tus reflexiones o Mm, pararte a leer, porque al final el sí, descanso necesitamos diferentes tipos de descanso. mm, Descansar no significa echarse a dormir o ponerte a ver la tele. A lo mejor ponerte a ver la tele te hace estar
con esos pensamientos de todo está mal, porque por la tele muchas veces lo que salen son desgracias. De hecho, yo llevo sin tele desde 2020 porque me negué. O sea, justo me coincidió un cambio de casa, tenía que comprar una tele, era el COVID y dije, no es momento para tener tele, la vida me está diciendo que la tele hasta aquí. Y llevo pues 5 años sin tele. Y la verdad que ese descanso no hay que plantearlo como me siento en el sofá y me pongo a ver la tele que a quien le guste, genial. Sí, sí, Pero claro. puede haber descansos activos de otra manera y para mí un descanso también sería, por ejemplo, salir a pasear o ponerte a leer, como antes has dicho tú. O sea, descanso al final no es igual a inactividad. Para mí sería algo que a tu cabeza le haga bien. Claro. Otra cosa ya es cuando a lo mejor la gente como yo, que nos gusta tanto el deporte y bailar y el arte de manera, o sea, traducido al movimiento, nos piden descansar y claro, yo por ejemplo necesito descansar y no De puedo forma activa, descansar. ¿no? Puedes descansar de forma Puedo activa descansar de también, forma ¿no? activa, pero por ejemplo mi sí no está en que a mí lo que más me gusta hacer del mundo es bailar y telas aéreas. Y claro, tengo que aprender que también tengo que descansar de esas cosas. Y claro, para mí es complicado porque es como, es que si mi mayor pasión es estar colgada a 7 metros, ¿cómo voy a descansar? Y es ahí una cosa que tengo que tener un equilibrio muy, muy cuidadoso, porque tampoco puedo sobreentrenar porque luego Claro, vienen las lesiones. Y esto es algo que os quiero decir a todos, una parte muy importante del entrenamiento es el descanso. Y a mí claro. esto es lo que te digo que me ha costado años entender. Estaba recordando esa frase, que el descanso es parte del entrenamiento, Sí, que es sí. importantísimo, claro. Yo es que creo que además la autoexigencia muchas veces viene disfrazada de responsabilidad. Es decir, eres responsable, era lo que te mencionaba antes, eres responsable si estás haciendo todo el tiempo cosas, ¿no? No, pues no necesariamente, claro. Entonces, bueno, yo creo que ahí también cuando haces muchas cosas te sientes como más segura, como eso, más responsable, más también para los demás. Entonces, bueno, creo que como todo, pues en su justa medida. Y que no te invade el demonio de la culpa. Claro, es que esa es la cuestión, claro, sí, sí, porque es que es eso, ¿sabes? O sea, realmente y también la comparación, Sí. porque no sé quién está haciendo, o fíjate, tengo a una persona cerca, o una amiga, o un amigo, o tu pareja, o lo que sea, pues que no para, que está haciendo todo el día cosas, y yo, claro, ¿cómo me voy a dedicar ese tiempo de descanso? A mí me parece fundamental, porque realmente muchas bueno, lo hablaremos incluso, si no recuerdo mal, en nuestro próximo programa sobre la autoestima, y creo que es muy importante para que tú te conozcas y puedas tener una buena autoestima, dedicarte esos tiempos. O sea, quiero decir que es ese descanso para conocerte a ti, para que tengas un lenguaje contigo misma, porque de lo contrario al final si no terminas utilizando el lenguaje para los demás o con los demás, pero nunca sabemos exactamente cuáles son nuestros sentimientos, nuestras emociones, si no dedicamos ese tiempo, ¿no? Sí, vas en piloto automático Totalmente, y es que es muy totalmente. importante el descansar para conocerse a una Sí, misma también. sí, 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 sí. sí. Lo que ocurre es que, bueno, eso, hay diferentes tipos de descanso, que eso lo hablábamos un día, que me lo comentabas, Mm. el descanso físico, el descanso mental, Sí, lo sí, recuerdas sí. que me comentabas, y la importancia de tener o sea, el descanso en todos los ámbitos. Sí, 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 que lo que hablábamos antes, que al final descansar no significa solo echarme a dormir y ya está. No, A lo mejor efectivamente, tienes que claro. descansar de pantallas, Ujú. de estímulos Exacto. externos, Mm, tienes que descansar físicamente, tienes que descansar también de relaciones, o sea, porque pues, lo mismo, el tiempo contigo misma. sí. O sea, al final yo creo que se traduce a pasa tiempo contigo misma, eso es lo que te va a dar ese descanso realmente. Y otras veces, pues el descanso será compartido con otras personas, está Mm, súper bien. Pero cada persona yo creo que tiene que encontrar qué descanso es el que a cada uno le necesita. necesita, sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el descanso mental, yo creo que es importantísimo para todos, ¿no? Sí, el descanso mental para tanto como para no sobrecargarte como para no sobrepensar, como Mm, para no tener toda esa productividad que quieres tener en la cabeza todo el día y también para aprender a gestionar y a ponerle en su espacio a cada pensamiento. Que antes, sé que antes de que tuviéramos ese fallo técnico me ibas a comentar algo sobre los pensamientos intrusivos, porque teníamos un comentario que, de hecho, sí, gracias por poner los comentarios en la cajita de YouTube y en sí, Instagram, que sí. os recordamos que el Instagram es @undiacadavez podcast. Nos podéis encontrar también en YouTube como Un Día Cada Vez Podcast y por ahí dejarnos vuestros comentarios, sugerencias. Y teníamos uno en particular que nos comentaban que cómo diferenciábamos cuando un pensamiento es intrusivo o no es intrusivo y hay que hacerle caso. Ujú.
¿Tú qué piensas, Carmen? Yo creo que un pensamiento intrusivo es ese que tú no has elegido, que sale por defecto, porque lo tienes integrado, de una forma que te está dañando, pero al que le das conversación. Sí, O qué sea, al bueno. que le dejas ese espacio. Es decir, ese es ese pensamiento que tú lo elegirías. O sea, quiero decir, la importancia que hemos dicho muchas veces de vivir en el aquí y en el ahora, ¿no? En el momento Hmm, presente en el que tú eres consciente de cuáles son tus pensamientos. Un pensamiento intrusivo no lo elegiríamos nunca. claro. O sea, ¿Por qué te hace mal? claro, Te hace exactamente. sentir mal. Y porque además le das espacio. O sea, porque si, como digo, pues si fuésemos conscientes de forma continuada, que eso es maravilloso, de cuáles son nuestros pensamientos, pues habría muchos que no elegiríamos, claro. Y Claro, ese sería uno de los intrusivos. claro. Sí, Y es que un pensamiento intrusivo yo creo que los vamos a tener siempre, ¿no? Es decir, esa vocecita interna que te está diciendo algo que tú realmente no quieres, o sea, que tú no lo elegirías, que tú no le darías conversación, y sin embargo, como no somos conscientes, pues empiezas a hablarle, y de repente te das cuenta que llevas muchísimo tiempo pensando en algo que tú no eliges de ninguna forma y que te está haciendo estar mal sobre todo. sí, te hace, o sea, te cambia la emoción y encima lo peor, que bueno, que esto ya da para otro podcast, es que donde pones el foco, ahí va la energía. Mm, Y al final, de alguna manera, mm, termina sucediendo. mm, Y claro, totalmente. es importante saber localizarlos a tiempo Mm, para tener esa herramienta y cambiarlo por otro pensamiento diferente mm, que no es los mundos de Yuppie, o sea, no es, ay, me está pasando esto, pues nada, voy a pensar ahora en que estoy en la playa. No, ya. simplemente mira a ver qué te está diciendo ese Mm, pensamiento y mm, qué puedes sacar que a ti te beneficie de ese pensamiento. mm, A lo mejor simplemente es un, pues yo qué sé, por ejemplo, a mí sí me viene el pensamiento de, ay, es que hoy, por ejemplo, me veo al espejo y me veo gorda, por ejemplo. Y a lo mejor para mí eso no me hace sentir bien conmigo misma. ujú, Tía, es que estás gorda, es que no es que... No, pues a lo mejor es cambiarlo y decir, pues no es que esté gorda, simplemente he tenido una racha así y ahora estoy trabajando para mejorarme. Ya está. Y simplemente eso te cambia una emoción de a lo mejor infravalorarte y hacerte sentir mal por una de puedo conseguir lo que me proponga. Y es que ujú, te cambia. De hecho, ujú. hay una pequeña historia que me gustaría contar sobre la Claro. importancia de los pensamientos. Y es que tú, por ejemplo, imagínate que estás a las 3 de la mañana en tu casa y de repente se abre una puerta. Tú, dependiendo del pensamiento que tengas, te va a causar una emoción u otra. Si tú, por ejemplo, piensas que es tu familia, que acaba de llegar de viaje, te vas a emocionar y te vas a poner contenta. Si simplemente piensas que es aire o viento, te va a dar igual y vas a seguir haciendo lo que sea, te levantas, cierras la puerta y ya está. Pero sin embargo, si piensas que es un ladrón, te vas a llenar de cortisol y te vas a Ujú, sentir fatal, vas a tener miedo, pues eso es el claro ejemplo de que tus pensamientos definen tus emociones. total. Entonces ahí es donde tienes que elegir si ese pensamiento es un ladrón o es tu familia. Ujú, Yo creo que a eso nos referimos con el elige tus pensamientos. Porque totalmente. muchas veces ponemos a familiares de ladrones y no es así. Claro. Sí, sí, eso influye totalmente. Y además es que, o sea, cuando aparece un pensamiento intrusivo, que repito, probablemente los vamos a tener siempre, es tan sencillo como incluso darle las gracias. Y decirle, pues muchísimas gracias por aparecer, hasta ahora o hasta hoy o hasta hace poquito, pues si yo no me veía bien me juzgaba y me criticaba, y sin embargo ahora pues me mimo, me doy un abrazo, me digo lo estoy haciendo genial, o sea, estoy poniendo todo de mi voluntad, y cuando llegue el momento pues se producirá el cambio físico, emocional o lo que sea, y voy a seguir en este camino que yo elijo. Claro, Entonces, también es bueno, yo creo que, bueno, identificarlo, recibirlo, y a partir de ahí ya poderlo transformar. sí, claro, porque al final el pensamiento intrusivo puede ser de algo hacia ti mismo o de una situación que tengas en tu vida. A Mm, lo mejor de, pues mi madre está enferma y se va a morir, por ejemplo. Pues claro. eso, transformarlo, decir, vale, Mm, gracias a este pensamiento por aparecer, pero no va a ser así ujú. porque yo la estoy ayudando a que se cuide y no sé qué. O porque está bien, y Sí, muchas cosas, y voy a pensar en todo lo bueno y todo lo positivo y todo el tiempo que llevo con ella y todo el tiempo que voy a seguir con ella, o yo que sé qué. claro, Claro, pero, o sea, tratar de transformarlo. eso es, Porque en realidad, además, si no sabemos qué va a suceder, ya, y entonces alimentamos muchas veces pensamientos, y incluso llegamos a tener vivencias, lo vivimos como de verdad, o sea, como real,
cuando no tiene por qué ser así, sino todo lo contrario. Sí, 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 totalmente. Sí, la emoción que le pones al pensamiento. Exactamente, sí. Entonces, bueno, por eso la importancia de poder descansar, a lo mejor incluso, fíjate, lo voy a asociar así, Sí, para poder identificar, o sea, para poderte tomar ese tiempo y decir, porque esto lo podríamos hacer todos los días también, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? mm, Me voy a dedicar 10 minutos, que no requiere, que no es nada, ¿sabes? O sea, ¿cuántos minutos más estamos todos con una pantalla o haciendo cualquier otra cosa que a lo mejor no te va a dar ese beneficio, ¿no? claro. De decir, ¿qué pensamiento identifico yo? O sea, ¿o qué podría haber cambiado de mi día? ¿Qué creo que puedo hacer mejor? Eso que puede ser, a lo mejor lo puedes pensar como tiempo de descanso, que podría serlo, Sí, perfectamente. quizá, pues es que va a ser un bien mayor para ti. O sea, vamos a dedicar tiempo a ese tipo, que eso es lo que te comentaba yo antes, que Sí, yo dedico bastante tiempo a esto, ¿no? qué Sí. bonito. Sí, sí, es que al final el ¿Te pensamiento conoces sí, tú? sí, y el pensamiento sin emoción es sabiduría. Y en el Claro. momento que tú te empiezas a conocer, al final sabes cómo tratarte. Mm, Porque mm, siempre vas a ser tú contigo misma, eso, claro, claro. eso no lo va a quitar nadie. Claro, y luego yo creo que sí que es posible el poderlo compatibilizar, o sea, que se pueda, si tú te organizas, o sea, tienes tiempo perfecta, el día da tiempo absolutamente Sí, para es una todo, cuestión de prioridades. totalmente. Es una Y cuestión de si cuando vas a coger prioridades. el móvil hay una nota de aviso ahí que es bien grande, descanso, pues lo puedes dejar, ¿sabes? Porque o no nos pasa a veces Sí, y que que luego dices ves tú, el tiempo de uso del móvil y son seis sí, sí, horas, sí, sí, 8. Y es como, sí, 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 sí. ¿Qué crees que puede funcionar para descansar sin sentir culpa? pues yo creo que entender que la vida es un equilibrio. Y que igual que tienes un montón de cosas que hacer y un montón de, entre comillas, por decirlo de alguna manera, de obligaciones, ponte a ese mismo nivel tu descanso. Ujú, Ponte a lo mejor como que para ti también sea una obligación descansar. ujú, Y claro, tampoco, o sea, sin ser tampoco vanidoso, ¿no? Tampoco puede ser como, es que estoy descansando todo el día. No. O sea, al final, yo creo desde mi punto de vista que ujú, si tú tienes unos objetivos, tienes que trabajar por ellos, pero también es muy importante que tú estés bien contigo mismo a nivel de descanso, ujú, de salud mental, a nivel físico, o sea, a todos los niveles que lleva una persona, relaciones, todo, para poder hacer esas cosas bien ujú. y realmente como seguir ese objetivo. Tú no puedes estar todo el día haciendo cosas si nunca te paras a descansar, porque al final eres una bola de estrés. O sea, Totalmente. el cuerpo necesita parar Mm, y cuando vives bajo estrés, que mm. es lo que nos pasa, bueno, yo ahora he dicho nos, por suerte estoy aprendiendo a gestionarlo bastante, pero es lo que le pasa a muchísima, muchísima Mm. gente que viven con ese estrés y empieza a parar. No te sientas culpable, que al principio te vas a sentir culpable porque es la emoción que tienes asociada al pensamiento de estoy descansando, Mm. pero permítete pequeños periodos, no sé, aunque sea, yo qué sé, después de comer media hora, dedícatela a ti a hacer algo que no sea Incluso por la noche. pantallas, sí. O claro, o yo ya sé que a todos nos gusta dormir por las mañanas, ¿no? O bien pronto, pero yo creo que también es un momento buenísimo para poder hacer algunas reflexiones y plantearte el día de una forma distinta y no Sí, levantarte corriendo. Al final creo que no se trata tanto de hacer cambios muy grandes para que no nos supongan como esa contradicción en nosotras mismas, ¿no? De decir, bueno, sí, hombre, ahora me voy a poner yo a pensar que tengo que descansar cuando no tengo tiempo ni para terminar lo del día, me lo estoy inventando, ¿no? ya, Vale, pues entonces en vez de a lo mejor planteártelo así, que puede suponer como, no sé cómo lo voy a hacer, pues un pequeño gesto. O sea, realmente no hace falta hacer grandes cambios, creo, ya, de repente, sino pues poco a poco. O sea, y a lo mejor pues entre no sé qué hora y no sé qué hora puedo sacar 10 minutos o puedo sacar 15. Y eso puede servir de un descanso, incluso como decíamos antes, pues emocional, mental, ¿no? sí, 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 sí. Que es muy importante. Entonces, bueno, creo que también el ponernos límites, me refiero, con la autoexigencia, porque hay veces que nos forzamos más que a nadie. Bueno, Sí, el 99,99%, ¿no? O sea, sí. que nos estamos autoexigiendo de forma continuada y luego dices tú, bueno, si es que realmente a lo mejor no es necesario tener este tipo de vida, ¿no? Ya, pero también pienso que eso va muy dependiendo de la persona. Porque yo, por ejemplo, al final para mí es un pensamiento sesgado, porque yo siempre me he relacionado con gente deportista, me he relacionado con, pues, al final ha sido mi vida, deporte, baile, Ujú, y la verdad que la gente que realmente nos dedicamos a deporte,
danza o cualquier tipo de arte que incluya movimiento, llevamos una disciplina muy arraigada. Pero claro, para mí es un sesgo. Yo realmente estoy opinando sobre mi círculo, que es el que yo conozco, pero yo no sé cuánto de autoexigente es otra persona que no lleve este estilo de vida. Entonces, no me quiero meter a opinar en otros círculos porque a lo mejor yo pienso que todo el mundo es así autoexigente y resulta que hay mucha gente que a lo mejor no es No tan lo es, autoexigente. claro. Y a lo mejor hay mucha gente que tiene que aprender a reenfocar su descanso, porque a lo mejor sí, cumple sus 8 horas de jornada laboral y el resto del tiempo es, veo la tele, hago esto. Entonces yo, sinceramente, mis opiniones van sobre un círculo de personas ¿Qué es el que que yo conoces? conozco, porque yo también he conocido a otras personas Que que tienen es más descanso que como, autoexigencia. claro, claro, que es como, mira, sí, voy Claro. a mi trabajo, cumplo, pero luego a mí lo que me apetece es estar en el sofá viendo una película, viendo una serie, que genial quien lo haga y totalmente respetable, y si para ti eso es descanso, fenomenal. Pero yo a esa gente le diría, date la oportunidad de tomarte otro tipo de descanso. Sal a pasear, conecta con la naturaleza, conecta con tus pensamientos, entrena, a lo mejor de una manera floja, que un entrenamiento puede ser simplemente, no sé, hacer movilidad 15 minutos, eso no va a sofocar a nadie. Entonces, bueno, esto sí que quería aclarar esta parte, porque es verdad que yo he conocido a gente de todo, igual que la mayoría de la gente que nos esté escuchando, habrá conocido a gente súper exigente y gente que a lo mejor es una pasota de la vida y es como, yo cumplo estas horas y tal, y yo entrenar para qué y tal. Entonces yo hablo desde el círculo que yo conozco. Bueno, hay una exigencia quizá que no solamente tiene que ver con la logística del día a día. Me refiero que hay una exigencia a nivel emocional, a veces, que independientemente de que a lo mejor tú no estés haciendo nada, te estás encontrando fatal. Quiero decir que habrá personas, bueno, yo las he conocido, ¿no?, que quizá luego lo pasan realmente mal, porque realmente son, esa autoexigencia viene también, yo creo, como decíamos antes, pues de tu educación, de la sociedad, de la responsabilidad, de tener ese compromiso. Entonces, aunque puede haber personas que a lo mejor se le puede poner la etiqueta de pasotas o que les da igual, o yo no creo que sea tanto. O sea, pienso que sí que la exigencia, la autoexigencia, la tenemos todos y de alguna forma a veces hay que bajarle el volumen a esa vocecita que cuando estás viendo la serie, o yo que sé qué, ¿no?, o incluso leyendo, o incluso no haciendo nada, pues que te dice, oye, ¿tú crees que esto está bien? ¿No deberías hacer alguna tareita o hacer algo productivo? Ya. Y eso es un poco a lo que me refería, ¿no? Entonces sí que es verdad que es cierto que hay ámbitos, ¿no?, o espacios donde sí que tienes que ser exigente, pero yo creo que porque, claro, para mantener tu cuerpo físico de forma adecuada, ¿no?, tienes que entrenarlo, ¿no? Claro. Claro, esto lo podríamos llevar quizá a la parte emocional, es decir, para que tú tengas unas emociones elegidas, una vida elegida, también quizás sería bueno que nos dedicáramos tiempo a entrenar, pues no sé, no diría a lo mejor tanto el cerebro, pero sí cuáles son mis pensamientos, a cuestionarme este tipo de cosas. Sí, eso sí. Porque claro, al final un entrenamiento físico es para tu cuerpo físico, pero tenemos que recordar que somos un cuerpo físico, un cuerpo emocional, un cuerpo espiritual, un cuerpo energético, que todos Sí. hacen uno. Y realmente creo que cuando, o quizá lo adecuado sería que hubiese un equilibrio, ¿no?, entre todos ellos. Y está como muy bien visto o está aceptado, ¿no?, el entrenamiento físico y sin Es verdad, eso embargo sí. no hay un entrenamiento emocional, o sea, o hay un cuidado a nivel nutricional para el cuerpo físico, pero hay muchas personas que cada día ingieren pensamientos que son totalmente nocivos y tóxicos para cualquiera. Sí. Entonces creo que ahí es donde a lo mejor deberíamos abrir un poco más, bueno, este concepto de pensar que no solo el cuerpo, o sea, que no solamente tenemos el cuerpo físico, me refiero. Sí, sí, eso, ahí estoy completamente de acuerdo. Mm. Sí. Y para eso hace falta descansar. Es decir, y para eso hay que tener momentos de silencio. Es muy importante el silencio. Sí. Porque si tú no te escuchas, si tú no sabes qué es lo que sientes, qué es lo que piensas, difícilmente vas a poderlo transformar. Si no te gusta
Y si te Claro. gusta, pues mira tú qué bien porque tienes algo que celebrar. Sí, totalmente, totalmente, sí. Y entonces yo creo que, o sea, sería buenísimo esto, ¿no? También. Y el descanso para mí es eso, o sea, es el autoconocimiento, si quieres, o sea, sinónimo de, porque solo creo que desde la paz y desde la calma es cuando tú puedes encontrar respuestas a muchas cosas, que eso es curioso, porque es que lo tenemos todo tan hacia afuera que tú estás esperando a que venga alguien a darte la solución de una cosa en tu vida cuando realmente la solución a todas las cosas las tenemos cada uno con nosotros Sí, 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 mismos. sí, sí. Pero claro, si yo estoy todo el día corriendo, tratando de hacer aquí y allá, claro, al final es que a lo mejor no sé ni qué pienso, ni cuándo lo pienso, ni cómo lo pienso, y entonces por Sí, eso creo que es bueno ser exigentes, quiero decir, y ser productivos, por supuesto, cada uno en la medida que considere, y también darnos este tiempo de descanso sí, sí. para, porque es verdad que corriendo no vamos a poder saber lo que estás pensando. O sea, para eso sí que necesitamos parar, creo. Sí, 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 porque al final el cerebro, jolín, tiene varios modos y el Mm, piloto automático, mm, por supervivencia, mm, es el que se activa. mm. Entonces, si tú siempre Totalmente, haces A, claro. B, C, D, Mm, para tu cerebro no va a poder ser nunca A, C, B, D, por ejemplo. claro, sí, Entonces, sí, sí, tal cual, para que se claro. cambie ese orden, ya no hablo de un orden de hago esto primero y esto no, o sea, es como una metáfora. Para que tú puedas cambiar eso es cuando tienes que parar. Mm, Parar para reordenarlo y totalmente. escucharte. Sí, Mm, sí, mm. Entonces, bueno, pues podríamos normalizar el descansar sin sentir culpa, sí. porque la culpa tela también, otro tema que podemos hablar otro día. Sí, sí, Así sí, sí. que, Y bueno, antes de terminar el podcast, me gustaría lanzarle la pregunta a todos los oyentes de, primero, ¿tú descansas? Y descansas de una manera real, a lo que hemos explicado que para nosotras es el descanso. Y luego, ¿qué es lo que más te gusta hacer durante tu tiempo de descanso? Nos encantaría que nos contestaseis o bien por mensaje directo en Instagram, que es @undiacadavez podcast, o en nuestro canal de YouTube, aquí debajo del vídeo, en la cajita de comentarios, y que nos respondierais a esta pregunta, porque la verdad que nos interesa saber mucho cómo descansamos cada uno. y si nos quieren compartir cuáles son sus exigencias o si no tienen ninguna, Oye, pues fenomenal. también, claro, efectivamente. Así que bueno, pues Paula, ya claro, has dicho lo que siempre hacemos un poco la despedida de invitarles y de comentar incluso cómo pueden comunicarse con nosotras. Así que bueno, pues decirles que les esperamos el próximo jueves, ¿no? Sí, el próximo Aquí jueves en un más, día cada cada vez. vez. Pues muchísimas gracias y bueno, un placer un día más, Paula. Muchas gracias a ti, Carmen. Y en una semanita nos vemos. Eso es. Un abrazo fuerte, feliz semana. Chao. Chao.